en algún momento, esta obra que no conozco, tengo que preservar un momento donde me voy a dar cuenta que esta obra es mía, que voy a sentir esta obra. Y bueno, me dejé ir por el argumento, por la puesta en escena. Es una obra compleja, no es una obra pura y dura de Rolón puesta en escena, sino una combinación de varias, con biografía, con datos de ficción, etc. Y hubo un momento que por supuesto me lo reservo para mí, en donde cerré los ojos y vi. Cierro los ojos y veo. Me acordé del título de un poema de una muy querida amiga, Lucía Dominga Molina, presidenta de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, una entidad que la creó con su marido, Mario Luis López, quien se enteró muy de grande, que era afrodescendiente. Ella sí es afrodescendiente, siempre lo supo. Y este es uno de los poemas de Lucía, ¿no? Cierro los ojos y veo. Fíjense qué poderoso el título que invita a percibir la realidad desde lo interior, poder ver otra realidad, obturando la vista, que es el órgano por excelencia desde donde los occidentales construimos nuestro entendimiento del mundo. Hay muchísimas palabras de nuestro lenguaje cotidiano y académico que tienen que ver con la visión. Entrevista, punto de vista, enfocar, leer entre líneas, palabras quizás un poco más complejas, cosmovisión. Todo tiene que ver con la vista. Entendemos a través, ver para creer, frases hechas, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Perspectiva. Sin embargo, otros pueblos en otras partes del mundo tienen sus propios códigos de entendimiento, y entre los afroargentinos del tronco colonial, los argentinos que descienden de africanos esclavizados en este territorio, porque nuestro territorio, que hoy es la Argentina, fue traficante de esclavizados durante la colonia y durante 53 años de vida republicana, hasta 1861, o sea que cuando nació Zeno Rolón, la esclavitud era una institución en Buenos Aires, en el estado de Buenos Aires. Por lo menos en el caso de los afroargentinos, que es el caso que yo conozco, quizás otras culturas también lo tengan, hay otro órgano que es más importante que la vista para el entendimiento, que es la voz. Y si digo la voz, digo el oído, o sea, la escucha. Hay una percepción del mundo muy importante a través del oído. Lo que dice un tambor no es lo que todos escuchamos. Algunos escuchan corcheas, otros escuchan ritmos, otros escuchan ruidos, otros escuchan armonía y otros escuchan a la voz de sus ancestros. Muchas cosas escuchamos ayer. No solo las escuchamos, yo creo en esas cosas y creo que hubo energías por ahí. Exactamente. La voz es energía. La voz es energía, ¿no? Son ondas, eso desde un punto de vista físico. A lo que voy con esto es que si cierro los ojos y veo, entonces vi. Y vi algo hermoso, vi felicidad, vi en términos de lo que sería desde el punto de escucha afroargentino, vi armonía. Que armonía no significa que la orquesta tocó empastada, que también tocó empastada y afinada, aparte de eso. Pero hubo armonía, y armonía es mucho más que los acordes, ¿no? Que afinar. Entonces, la idea para introducir aquí al amigo y a la amiga es pensar que la voz es más importante que la imagen. La escucha es más importante que la imagen. Y eso en la obra, para los que no la vieron,
no me voy a adelantar mucho, pero tiene que ver con una parte muy poética del final de las memorias de García Belloso, cuando Zenón Rolón, que estaba por la zona de la Plaza de Montserrat, más o menos lo que hoy es la Plaza Castelao. ¿La ubican? Bueno, hace muy poquito tiempo ahí había una estatua que consiguió con mucho esfuerzo la comunidad afrodescendiente que se levante, que el Estado-Nación levante, que es la estatua a María Remedios del Valle, la madre de la patria. Y hubo un día, el año pasado, que no fue un día cualquiera, no fue al azar ese día, un grupo de personas la incendiaron. Se autoconsumió porque era de plástico, se destruyó. Más o menos por esa zona andaba Zenón Rolón, caminando, y se encuentra de casualidad con los libretistas de Chin-Chong. ¿Y qué dice? El monumento de ébano, el negro, un negro majestuoso, y varias palabras que aparecen en el guión y que estando en la memoria de García Belloso y en las crónicas de la época representan o expresan lo que nosotros denominamos las representaciones de lo afro, ¿no? O sea, los modos en los que se describe la africanía de las personas que hoy se reconocen y que tenemos acá, y que es un honor tenerlos, afroargentinos del tronco colonial, afroargentinos y afroargentina del tronco colonial. Y eso también nos invita a pensar en el modo en el que, como dijo Pablo, yo lo reduciría a esto: ver con los oídos, ¿no? Y oír con la mirada. Ver con los oídos y oír con la mirada, porque esto es algo que trasciende el color, ¿no? Pero lo interesante, lo que aprendemos todo el tiempo de nuestro trabajo, que es un lujo, es un honor poder hacer esto, estar en contacto, es dialogar con ellos, con ellas. Aprendemos todo el tiempo cómo finalmente la realidad no es únicamente visible y tangible. La realidad no es únicamente lo que podemos ver y lo que podemos tocar. La realidad es también algo audible. Ahora, ¿cuál es el problema con lo audible? Que no deja rastro, ¿no? Voy a entrecomillar, se pierde, cierro comillas. Pregunto, ¿se pierde? ¿Se perdió? Bueno, ahí están las memorias sonoras. ¿Por qué? Porque esos sonidos están asociados siempre a una emoción. Y lo de Rolón no solamente es importante por todo lo que le vamos a poder seguir contando, lo que leyeron, lo que van a ver en el espectáculo, sino principalmente porque nosotros encontramos en Zenón Rolón la forma de activar esas memorias sonoras. Gracias a esos 4 compases, por ejemplo, del candombe que introdujo en una broma improvisada y que van a escuchar en la función, nosotros hoy podemos establecer un vínculo, ¿no? Con ese pasado, y vuelvo a entrecomillar, perdón, hoy estoy muy comillero. ¿Almorzaste? Sí. ¿Estoy pálido? Porque esto del pasado que se presentiza a través del sonido, de eso estamos hablando, ¿no? Y por eso Pablo nos trae esta idea que puede unirnos en esta charla, que está buenísimo, de poner en valor el poder del sonido, ¿no? Estamos hablando de culturas. Viste que en la academia nos encantan las etiquetas. Ágrafas, iletradas. No, o sea, se las describe por lo que no tienen. Genial, ¿no? Claro, o sea, pero yo sería no rubio, por ejemplo. Claro. Pero hablamos de lo audio orientado o audio centrado. Es decir, culturas en donde el sonido tiene una centralidad similar al que nosotros podemos considerar en esto de lo visual, ¿no? ¿Y cuáles fueron las palabras de Rolón aquella noche a Nierstein y compañía? Dígalas. Vos estuviste en el ensayo.
Bueno, pero ya Lucio, está a ver. templando los tambores. Con voz baritonal. Con voz baritonal. Bueno, claro, sí. Sí. El registro, bueno, que aparece... Adiós, nobles camaradas. Totalmente. Aparece el registro de, digamos, en las memorias que encontramos, en las crónicas de Zenón, no solamente se describe esa africanía desde el punto de vista fenotípico, el color de piel, se destaca la dentadura, ¿no? Se habla todo lo que tiene que ver con lo que hoy podemos reconocer como estereotipos sobre lo afro, ¿no? Que muchas veces terminan instalándose y generando el fundamento de terribles prácticas de discriminación en este país, que como dijo Pablo, no solamente hay que considerarlo en términos de un país que fue esclavista, sino que continúa siendo racista, diría yo, ¿no? Aún hoy. Eso está bueno que lo dejemos claro, al menos nos interesa siempre, porque es una discusión que uno suele tener con cualquier taxista en cualquier momento, ¿no? Por denominar el sentido común argento. Taxista y a veces pariente. Bueno, sí, muy cercano. Hemos arruinado muchas mesas ya. Esta no. Hasta ahora. Pero en esas descripciones sobre Zenón Rolón, donde les decía el monumento de ébano, esa dentadura, siempre aparece esto que marcás vos, que está buenísimo, ¿no? La voz baritonal. Y en las obras, el propio Zenón nos fue dejando un montón de pistas de este tipo, ¿no? Sí, pero lo que quería recuperar es que en las memorias de Belloso, que es donde surge este pasaje que está incluida en la obra, por cómo está escrito, que está muy bien escrito, es como que en esa espesura de la noche, del parque, solamente estaba la voz a través de una dentadura blanca, perfecta, la voz baritonal que les decía a ellos, adiós, nobles, cámara, bueno, si falta el actor ya saben que yo puedo, ¿no? Como extra, no cobro mucho. Adiós, nobles, camaradas. Buah. Esa voz que quedó ahí flotando después de muchos años de haber iniciado esta investigación en el 2011 con Augusto, después de muchos años, quizás más de una década, de buscar, que fue la primera pregunta, ¿no? Nosotros somos antropólogos, hacemos antropología con la gente adentro, ¿no? No hacemos antropología de escritorio, ¿no? de cafetín, sí. Claro, no, con la gente adentro. ¿Cuál es la gente? Los afroargentinos. La primera pregunta que hicimos, ¿dónde están los descendientes de Rolón? Nos cansamos de buscar. Tenemos pases de comedia de buscar en la guía, rolones. He mandado cartas a la dirección que tenía de Aedo, que después me vino certificado de vuelta porque no vivía ya nadie ahí. No, se fueron a Córdoba. Bueno, andá a encontrarlos a Córdoba buscando. Mirá, acá hay una Olmedo de Córdoba y andás a ver si es o no. Va. Después de mucho tiempo, el año pasado, enero del año pasado, localizamos a Virginia por Facebook. La historia es muy larga, no viene a cuento. Ella nos localizó a nosotros y nosotros terminamos localizándola a ella gracias a Internet. La cuestión que planeamos una primera reunión para charlar, ya habíamos chateado bastante, pero bueno, tenemos que charlarlo. Nos vimos en un lindo café. Y una de las primeras cosas que me dice es que era barítono. O sea, se preservó en la memoria oral de la familia que Rolón era barítono. Porque también Belloso podía haber mentido, quién sabe, si era tenor, qué sé yo, daba igual. Dice eso. Nos comentó también de la dentadura. Y nos comentó algo que fue fundamental, que era lo principal que estábamos buscando para localizar los descendientes de Rolón, recuperar la historia oral, la historia viva de la familia para poder plasmarla en el libro que estábamos escribiendo, porque teníamos muchas lagunas o inconsistencias o cosas que no cerraban, y bueno, a ver qué recuerda la familia, qué sabe. Y ahí ella trae la voz de Rolón a través de la voz de su abuela, y la voz de Rolón a su vez remite a la voz de su madre,
O sea que estamos hablando del poder de la voz y una voz transoceánica, una voz africana, una voz francesa, una voz afroporteña y que vive en la voz de ella. Y este es mi pie para retirarme. Y ahora, primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Realmente para mí es muy emocionante estar viviendo este momento junto a todos. En especial agradecer toda la dedicación, el amor con el que se ha tratado el tema. Para mí realmente es una sorpresa. No pensé nunca, jamás, que tenía un bisabuelo tan querido y respetado. Porque bueno, mi abuela Chloe, la hija de Zenón Rolón, siempre me llamaba y me decía: Virginia, escúchame, que yo te quiero contar. Y cantaba, y tocaba el piano, y tocaba las obras de él, y me contaba del papá. Yo era chiquita y la verdad que mucho no me interesaba. Y yo decía: ¡ay, qué fanática que es! Yo te quiero mucho, le decía, pero la verdad, no, pero vos tenés que... Resultó cierto. Cuánta ignorancia, ¿no?, que a veces uno lleva dentro y no lo sabe. Ayer fue un día muy especial, muy emotivo, muy fuerte. Estoy muy agradecida a todos los que en el teatro pusieron esta obra maravillosa, que además es inédita en cierta forma, porque me explicaban que se había puesto en escena hace 120 años, de los cuales muchas personas no tenían conocimiento de que existía, entre ellas yo. Pero la puesta en escena impecable, ya van a ver lo que es la música, me emocionó, me trasladó al momento en que él tal vez se haya sentado a escribirla, con el amor, con la dedicación. ¿Qué decirles de estas dos personas que han trabajado incansablemente durante 10 años o más y que de casualidad yo veo un comentario, lo veo al maestro Lucio también, que en ese momento estaba ejecutando una obra de mi bisabuelo? Yo digo, pero este es mi bisabuelo, yo no tenía ni la menor idea. Entonces le escribo y le pongo, yo soy la... Bueno, a los 2 minutos estaban todos ellos escribiéndome, enloquecidos, que hacía más de 10 años que venían estudiando. Todo esto es muy fuerte. Ayer no me alcanzaban los Carilina, les puedo asegurar. Sentía palpitaciones, fui muy bien recibida en el teatro. Tienen que ir y venir a verla, la obra, porque realmente vale la pena el esfuerzo y el cariño que han puesto todos en esta obra. Que bueno, los invito de verdad. Yo no sé qué más tengo que decir, porque la verdad que es la primera vez que estoy frente a tanta gente a la cual respeto y agradezco la posibilidad y el momento de poder charlar. Y estas dos personas que son dos eruditos, que ¿con qué le doy, chicos? Es imposible. Así que yo te paso la palabra. No tenés que decir nada en especial, Virginia. Gracias. Esa tarde fue una tarde de calor, en febrero del año pasado, que nos vimos con tu hija. Sí. Nos citamos en un café y bueno, no solamente fue la presentación, yo le quería hacer como la presentación formal, ya le había contado mucho por chat, pero bueno, fui con la computadora, le fui mostrando cómo iba el avance del libro. Y en eso, digo, bueno, elegimos algunas fotos, y en eso le muestro una foto muy pixelada, esas que escaneamos del libro de Gesualdo, de ese retrato de Zenón. Y le digo, mira, acá tenemos esto que conseguimos. Ah, esa la tengo. Y abre una bolsita y saca la foto original
y dedicada y autografiada por él en el reverso, con lo cual dije, ¡buah! Aparecieron, además de lo que es la importancia, que como decimos en la academia, las fuentes vivas, ¿no? Los seres humanos que viven la cultura y que tienen estos conocimientos, con los cuales la academia, si no quiere hacer refritos, tiene que trabajar con estas personas, con estas memorias, sino que además conservaron documentos físicos que también son fuentes. Dice, bueno, es esta, y también traje esta, mira, y seleccioné esta otra, bueno, sacó un montón de cosas de esa bolsa que obviamente a mí se me hizo agua a la boca, y con mucha vergüenza, te lo digo ahora, y con mucha vergüenza me animé a pedírtelas, porque hacía falta escanearlas, estudiarlas tranquilo, analizarlas para incluirlas en el libro. Me autorizaste, me las diste, confiaste en nosotros, y esta es el modo en que te agradecemos eso. Gracias. Muchas gracias. Hubo una cuestión de ese encuentro que está bueno compartirlo y socializarlo, y me encanta esta dinámica en donde nosotros podamos contarlo desde este lugar, porque bueno, nos etiquetaron como eruditos, Sirio. ¿Viste? Y eso como que marca una distancia de la cual... Bueno, si no querés pensamos te hacernos digo eru y no erudito. La mitad. No, les pero... voy a decir de usted. Bueno, de usted. No, pero No, digo, sí. en términos generales, y esto lo hemos charlado mucho en estos días justamente, para nosotros es muy importante todo lo que está ocurriendo en términos de lo que es la vinculación de esto que muchas veces se ve como algo, no sé, casi esotérico, que es la investigación, ¿no? Y cuál es la implicancia de todo esto, digamos, cuál es la devolución, para qué sirve. Digamos, si los académicos nos juntamos en un congreso a aplaudirnos a nosotros mismos, que suele ocurrir también, bueno, para nosotros no tiene sentido. Entonces, con Pablo, que compartimos no solamente la antropología, sino el compromiso por hacer las cosas de esta manera, esto es muy emocionante, muy fuerte. Y una de las cosas más fuertes de este encuentro con Virginia para mí fue el tema del santo grial de Rolón, que es el tema de las discusiones y las hipótesis sobre el nacimiento. Entonces, vamos a hacer un juego. Y va a jugar fuerte nuestra amiga, que es la anfitriona. Vos hacé de cuenta, esto se oscurece. Se oscurece. No estamos. Y estás con tu abuela. ¿Qué le dirías a tu abuela, Chloe Rolón? Ella está. Está en mi corazón, en mis recuerdos, en las charlas. Y a mí de muy pequeña me llamaba mucho la atención y le preguntaba, ¿lo cuento? Sí, una de las hipótesis. Bien. ¿Por qué el papá de ella llevaba el mismo apellido que la mamá y no tenía el apellido del papá? A lo cual mi abuela me miraba, me decía, se terminó la conversación porque voy a ir a hacer la torta del té de las 5 de la tarde, y desaparecía. Yo decía, ¿qué pasa acá? Y yo seguí insistiendo hasta que no se sentó mi abuela, se sentó mi tía, que era la hija de mi abuela, y me dijo, yo te voy a explicar la historia. Según me contó mamá, me decía, llegó acá al país una señora que había sido esclava en Francia, por supuesto afro, y bajó del barco y se fue a trabajar a la casa de una familia pudiente, reconocida del país. No viene al caso porque no estoy segura si realmente es esa familia, entonces por una cuestión de respeto no lo voy a decir. Esto
trae a colación que ella se queda trabajando allí y queda embarazada. Según me cuenta mi tía, esta persona, que era el papá de Zenón, le promete que va a ser criado como un niño de la alta sociedad y como hubiera merecido una persona de la alcurnia de ellos ser criada. Y cumplió, fue así. Nunca tuvo ningún tipo de problemas económicos, le compra una casa a la mamá en Morón, le permite y consigue todas las conexiones para que él se vaya a estudiar a Florencia y hacer lo que a él más le gustaba, que era su música, y también lo cumplen y ocurrió. Pero ellos no podían decir absolutamente nada. Esa es la historia que a mí me llega y por eso el apellido, que en realidad era Rolén, pero cuando ella llega acá, como ha pasado como un montón de inmigrantes que de acuerdo a cómo sonaba se escribía, le pusieron Rolón, pero aparentemente era Rolén, según mi tía. Eso fue muy fuerte. Y se sigue, creo, en cierta forma investigando, porque hay dudas con el apellido también. Pero bueno, esas serían las otras hipótesis. Eso es lo que a mí me llega a través de los relatos de la familia. Bueno, justamente acá tenemos un ejemplo interesantísimo y fuertísimo sobre algo que nosotros siempre, con lo que trabajamos, que Pablo lo anticipó hace un rato, dijo esta idea de, ¿no?, las fuentes, ¿no? ¿Hay alguna fuente más importante que otra? Y en tal caso, ¿cuál sería? Nosotros, cuando yo dije el Santo Grial, digo, no hemos encontrado al día de hoy, quizás aparezca mañana, ojalá, el acta de nacimiento de don Zenón Rolón. Entonces, todo lo que tenemos son hipótesis, ¿no? Bueno, hasta que nosotros conocimos a Virginia, esta hipótesis no estaba siendo considerada. Y fue un gran error de parte nuestra, porque no estábamos considerando ni más ni menos que la posibilidad, más que la posibilidad, la frecuencia con las cuales las mujeres africanas esclavizadas eran violadas por sus amos o por personas que las poseían. Y fue un gran aprendizaje, porque nosotros veníamos justamente, habíamos encontrado la posibilidad, una era que sea hijo adoptivo de una viuda, de un militar pudiente de apellido Rolón. Estábamos hablando del año 1852, tengan en cuenta que en nuestro país tuvimos la Asamblea del año 13, donde se hace la libertad de vientres. Siempre es bueno, el público se renueva. Recordar que la ley de libertad de vientres no fue la abolición de la esclavitud, sino que fue lo que generó que los hijos de los esclavizados y esclavizadas pasaran a la condición de libertos. Esto quiere decir... En la teoría, en la práctica, sí. Le tiraron el problema al gobierno siguiente, que fue claro, el de Rosas. Porque la categoría liberto era que ellos obtenían la libertad al cumplir los 18 años, previo pago de la manutención al amo. Bueno, entonces fue todo un proceso muy complejo, no es que se abolió la esclavitud y listo, y viva la libertad. Opa. No. Les faltó el carajo, pero bueno. Punto suspensivo. Dos hermanos, hay palabras de casta. Entonces, digo, en esa complejidad nos estamos moviendo, en ese pasaje, ¿no?, de mitad del siglo XIX hacia fines del siglo, generación del 80, establecimiento del Estado Nacional Argentino, la abolición de la esclavitud en nuestro país comienza a fluir legalmente recién a partir de 1861, cuando Buenos Aires también suscribe a la Constitución. Bueno, todos datos, ¿no?, que acumulados a nosotros nos permitían asegurar un montón de cosas, pero fíjense, el poder de la historia oral. Ahí aparece, y bueno, para nosotros eso fue importantísimo y fuertísimo, y nos permitió también empezar a considerar esto
O sea, cómo el caso de Zenón Rolón, digamos, la historia de vida de Zenón Rolón, más allá, y estamos acá fuertemente por su impronta musical, pero nos permite mostrar no solamente, o sea, trascendamos la música, ¿no? O sea, cuando hablamos, por eso Pablo habló del sonido. O sea, acá no estamos hablando de música, no estamos hablando del sonido humanamente organizado y nada más. Estamos hablando del sonido como un poder que nos permite a nosotros, entre otras cosas, contar estas historias, porque es una de miles, ¿no? Y eso es, entre otras cosas, el valor que nosotros le queremos atribuir a la investigación de Zenón Rolón. Señor, ¿qué hace un investigador cuando pasa esto? Cuando tiene pistas, pero no certezas, cuando tiene indicios que lo orientan hacia un lugar, y cuando llega la tradición oral con la potencia de la de Virginia, ¿toma partido por algo? ¿Qué hace? Bueno, no hay ninguna historia completa de nadie ni de nada. Se siguen descubriendo partituras de Mozart, se sigue especulando quién construyó las pirámides, se sigue especulando si fue para Keops o para el marciano de turno que estaba ahí. O sea, todas las historias, por más trabajadas que estén, siempre hay incógnitas, lagunas, dudas, puntos de vista de una parte de la academia que piensa de una manera, otra piensa de otra. Todas. Hay historias más incompletas que otras. Esta está bastante incompleta y uno tiene un acceso limitado también a lo que hay. En eso de lo que hay, lo que teníamos hasta el momento eran papeles y papeles y papeles, y nos faltaba la oralidad, nos faltaba el contacto con los descendientes y completar esa historia que la hemos completado bastante gracias a la memoria de Marie Rolén, a través de Zenón Rolón, a través de Chloe Rolón y a través de Virginia Olmedo. Y Dafne. Y de Dafne Rolón, el hermano. Entonces, fíjense la fuerza de la palabra que atravesó 3 continentes y 3 siglos. Y vamos a poner un caso contrario. ¿Qué pasa con la casta? ¿Qué pasa con la casta? La casta tiene unión, diría Zenón Rolón. Las palabras también se van viciando o cambiando de contexto según la época. Cuando empezamos la investigación, y hasta hace 2 años, la palabra casta era una palabra nada. Uno la vinculaba a la India y poco más. Y nosotros la vinculábamos a Rolón por un folleto que él publicó en Florencia, en castellano, para sus hermanos de casta en Buenos Aires. Ese folleto que parte de la academia escribió ríos de tinta y se ahogó en esos ríos de tinta especulando la nada misma, porque no sabía si era 2 hermanos de raza o 2 palabras a mis hermanos de casta, porque cuando fue publicado acá, ese folleto fue vuelto a publicar acá por los periódicos afroporteños, parece que le cambiaron el nombre y la publicidad salió como 2 palabras a mis hermanos de casta, pero cuando se reprodujo el folleto, alguien del editorial, el periódico La Juventud, donde decía casta, puso raza. Bueno, sobre eso ya les digo, ¿no? La academia se ahogó en hipótesis y terminó encima concluyendo equivocadamente, hasta que en 2011, con la misma pasión con la que me fui a Castelar a verla a ella, a conocerla a ella, en 2011, en un viaje autofinanciado, llego a Florencia y lo primero que hago después de dejar las valijas en el hotel es irme a la Biblioteca Central de Florencia. Para eso pasé por la puerta de los Uffizi, esto va para más adelante, pasé por la puerta de Miguel Ángel, bueno, queda para después. Me fui a la Biblioteca Central de Florencia y encontré el folleto original y lo pude digitalizar. Y ahí corté el nudo gordiano, porque para trabajar con las fuentes hay que trabajar con las fuentes. Si es la viva, la más cercana, y si es la escrita, la original.
y es 2 palabras a mis hermanos de casta. ¿Y por qué casta y no raza? Porque raza era una palabra muy importante en esa época, la teoría racista, ¿no? Los seres humanos somos desiguales, o sea, mejor dicho, no es que somos desiguales, todos son inferiores menos los blancos, para que sea más claro, ¿no? Y eso es irremediable, o sea, si vos naces negro, morís negro, por lo tanto bruto, ¿sí? Indio, para el caso lo mismo, en cambio los blancos, bueno, hemos evolucionado, ¿no? De Europa, Schopenhauer, de dialéctica, de escalado decafónica. Entonces, la raza es fija, la casta es móvil. Vos podés ascender socialmente o no, o podés bajar también. Entonces, por eso es la aplicación de 2 palabras a mis hermanos de casta. Y ese folleto que él publicó fue un folleto de índole netamente política. No hay ninguna palabra vinculada con lo musical, no habla nada de lo musical, es político. ¿Qué le dice a sus hermanos de casta? Porque él era de la misma casta. Dejen de pelear, tienen que unirse. Dejen de ser sirvientes. Edúquense, trabajen en manufactura. Dejen el cuchillo, manden a sus niños a la escuela. Creen una sociedad política que se llamaba La armonía. La armonía se iba a llamar, nada menos. Entonces, Carlos, esta es una historia, y es una historia importantísima la de Zenón Rolón, y hemos entendido el linaje del apellido. Ahora, el linaje de los apellidos de los afroargentinos también dice mucho de la cara oculta de la historia argentina. La historia que no se cuenta, pero no se cuenta no porque no se sepa, sino porque es conveniente a los estamentos del poder que se calle. ¿Vos decís que Zenón era un negro oculto? No, lo que digo es que Carlos y familia nos pueden, para abrir el juego al debate, nos puede comentar la historia de por qué llevan el apellido que llevan, que no es una casualidad, sino una causalidad. Nuestro apellido, La Madrid, sabemos por tradición oral de nuestra familia que alguien de la familia del general Gregorio Araoz de La Madrid fue esclavista. Nuestro apellido, para no hacer ningún reclamo hereditario, en vez de ponernos de La Madrid, nos pusieron simplemente La Madrid. Y hasta el día de hoy es lo que nos permite a nosotros, como afrodescendientes preexistentes a la nación argentina, situarnos dentro de la historia. Carlos, ¿y de dónde viene tu familia a Buenos Aires? De Tucumán. Bien. ¿Y qué se contaba en tu familia que había en Tucumán? En Tucumán había criadero de esclavizados. Y uno a veces lo dice así fríamente y, bueno, queda en la anécdota y nada más. Pero lo que han sufrido nuestras mujeres, lo que han padecido y lo que padecen hasta el día de hoy, nuestras mujeres y las mujeres de los pueblos originarios, es muy lamentable. Creo que todos los argentinos, toda la sociedad del mundo, tiene que recapacitar y empezar a respetarnos como personas, como seres humanos. Y que todos somos iguales, a pesar de algunos aspectos diferentes. Pero tiene que volver a prevalecer ese respeto. Esa es la historia de mi familia, así a grandes rasgos. En Tucumán, muy cerca de ese criadero de esclavos, departamento Monteros. Ustedes son parientes de la familia Montero, también proveniente del Tucumán. Rita Montero fue una actriz y cantante afroargentina, fallecida en 2013, que vivió en la Casa del Teatro sus últimos años. En Tucumán, en esa zona, fue un quilombo.
Fue un quilombo, pero quilombo en el sentido africano de la palabra, en el sentido correcto de la palabra. Quilombo no es lo que conocemos nosotros, lío, desorden, prostíbulo, ¿no? Sino es una palabra que significa gran unión, que es lo que buscaba Rolón. Me salió el versito. Gran unión, lombo, unión, qui, gran, un aumentativo. La gran unión. La gran unión era lo que hacían los esclavizados cuando lograban autoliberarse. No es que tampoco graciosamente se les dio la libertad y les otorgamos la libertad, bueno, por la ley. No, también hubo muchos que se fugaban, se escapaban y se iban a vivir a donde podían, al monte, o a la selva, o al desierto, o a las tolderías, y ahí hacían quilombo, hacían gran unión. Los quilombos afroargentinos, se está conociendo ahora esa historia. Hemos identificado en la cátedra que trabajamos en La Plata, la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos, cerca de 10 quilombos en Misiones, en Entre Ríos. Algunos funcionan todavía, no como quilombos, ya como pueblos, pero esa historia sigue viva. Y no es la academia la que ilumina. Bueno, ahora la academia investiga un tema poco conocido. Sí, poco conocido por la academia. Los afroargentinos la conocen perfectamente esta historia. Ellos también estudian su propia historia. No es que los académicos venimos y generamos conocimiento. No. Busquen en el mapa, Google Maps, pongan Matazambi. Matazambi. Matazambi es un arroyo de Tucumán, departamento Monteros. Y está en lengua kikongo, o sea, la gran lengua de los Congo. Y Matazambi significa las armas de Zambi. Zambi es el dios supremo de los bantú, que de paso les digo que de ahí viene samba, sambo, el samba, la samba, ¿no? Toda una gran familia de palabras vinculada con, el país Zambia, ¿no? Para los que saben de geografía africana, de Nzambi. Nzambi Ampungu, Dios Todopoderoso, nada menos. Ahí está Matazambi, que es el nombre de un arroyo que quizás ahí en la zona nadie sepa. Se llama Matazambi como se podría llamar Arroyo Pepito. Pero hay historia oral que sí la sabe, porque no es que lo descubrí yo porque soy un erudito. Lo descubrí yo, no lo descubrí yo, porque no se descubre nada en antropología. No somos arqueólogos, no somos... No le vas a poner arroyo sirio, ¿no? No, a los negros, algunos negros sí, son los negros de Sirio, pero eso es otra historia. No, sigo insistiendo que es un erudito. Yo te voy a seguir insistiendo con que el Malbec hay que tomarlo pausado. Porque si vamos a sacar los trapitos al sol... Eso es golpe bajo. Entonces, tenemos una historia oral, una historia viva, y desde la perspectiva afrocéntrica que tratamos de que guíe nuestra investigación, que no somos afrodescendientes nosotros, pero tratamos de sacar nuestro etnocentrismo occidental, académico, y tener una escucha más amplia, una visión más amplia, tratamos de honrar una historia completa, una historia inclusiva, que dialogue con todas las voces posibles, porque no son todas las voces que se escuchan. O mejor dicho, hay muchas voces que se escuchan, pero no se oyen. Entonces, una historia con minúscula, sin la H mayúscula. Una historia procesual, que no sea una regla con los años en donde vamos incluyendo hitos que simplemente se concatenan, que hay una cosa después que otra. Hay un símbolo africano que últimamente los chicos y las chicas lo están utilizando bastante, que es la sankofa. No sé si lo conocen, pero la sankofa es un símbolo del, vamos a denominar, el pensamiento afrocéntrico. Es todo un concepto complejo y generalizante, pero nos sirve para entender esto que quiero mencionar de la historia, que es un pájaro que está inclinado con el cuello hacia abajo, del cual sale un huevo.
está tomando un huevo que a él mismo le sale. Es decir, hay algo que están haciendo y hay algo que está muriendo, hay un ciclo, pero eso es continuo, ¿sí? Entonces, empezamos la charla hablando del poder del sonido, empezamos hablando de las memorias sonoras, empezamos comentando algunos aspectos del espectáculo y cómo nos había generado esta idea de cómo esas memorias sonoras se presentizaron ayer, se están presentizando ahora, ¿no? Y nos permiten acceder a momentos que nosotros denominamos de históricos del pasado, pero se hacen presentes. El sonido no deja rastro, pero hay una huella. El sonido no se escribe, se representa gráficamente. Rolón escribió 4 compases y gracias a Rolón podemos ahora presentizar esas memorias sonoras, ¿no? Y ese pájaro ayer se hizo presente, porque la historia no se escribe con mayúscula y la historia no la escriben únicamente los vencedores, digamos, ¿no? Esa historia que no se escribe es una contrahistoria y hay memorias y hay contramemorias y hay una historia oral y hay documentos escritos. En el acta de matrimonio a Rolón le pusieron que era blanco, ¿no? Y a la esposa también. Y a la esposa, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede confiar o no en esas fuentes? ¿A qué le da más valor? ¿A qué le da menos? Bueno, ahí está la interpretación y cada uno toma partido, etcétera, y a veces se complica, no es tan fácil. Pero fíjense cómo, si nosotros pensamos en esa sancofa, en ese pájaro, podemos empezar a desbaratar esa idea de la historia escrita en una sola lengua, por una sola persona, en un solo idioma, con una única interpretación, que era un poco la idea de aquella generación que estableció los cimientos del Estado-Nación argentino, ¿sí? Con esos ideales. Bueno, hay memorias y hay contramemorias, y aquí estamos, amplificando esas voces. Una cosita quería preguntarles. El sonido de Rolón, que había estado en silencio aparentemente durante 130 años, volvió a sonar estos días. Da la impresión de que nunca había dejado de sonar. Porque lo que ocurrió cuando volvió a sonar fue que apareció una conciencia de que nunca había dejado de sonar. Y que da la impresión de que no es Rolón lo que suena. Es mucho más que Rolón. Da la sensación de que en esto que está sucediendo hay un legado que se está haciendo presente. Y ahí es donde quiero preguntarles, desde el punto de vista sonoro, ¿qué legado ha quedado en lo que sucedió después de 1895 y Rolón? Vamos a ensayar entre todos una respuesta a modo de cierre. Ayer el grupo de tamboreros del Instituto de Investigación en Etnomusicología hizo candombe porteño, nuestro candombe. ¿Cuál es la clave? Que la respuesta sea no verbal, sino un saludo al espíritu de Rolón. ¡Hep, hep! ¡Hep! ¡Rolón! 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 ¡Vamos todos! ¡Rolón! 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 Missy Bamba Yo-Yo, 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 Missy Bamba Yo-Yo.
Love like a